Uno de los primeros desafíos que debe enfrentar un director de auditoría interna cuando asume la función es el de conversar con su jefe o sus jefes, porque puede ser un comité también de auditoría, la cantidad de recursos necesarios, tanto sea humanos como materiales. En esta situación está manifiestamente en desventaja porque en tanto los directores conocen la organización, él recién está asumiendo la función y desconoce las características de la misma y por lo tanto los recursos que le harán falta. Esa decisión, sin embargo, es esencial y debe ser tomada correctamente porque condicionará el accionar de esa auditoría interna por un prolongado tiempo. En este tutorial veremos cuál es el punto de vista desde el cual abordan esta cuestión la dirección, por una parte, y el nuevo auditor encargado, el director ejecutivo de auditoría, por otro. Segundo, el nudo del problema es enfrentar la estimación de recursos para algo que no se conoce y que quizás no existe, como puede ser un nuevo departamento de auditoría. Luego veremos cuáles son las variables comparativas a considerar en relación con otras empresas de mercado. Veremos las variables operativas de cobertura que deberá considerar también esta decisión. Veremos luego lo que se refiere al benchmarking que ofrece el IIA, que se llama GAIN, que permite dimensionar los recursos de auditoría interna. Y por último, llegaremos a establecer las conclusiones de esta presentación. La primera cuestión que debemos considerar es que si bien tanto el nuevo director de auditoría interna como la dirección, entiéndase comité de auditoría, directorio o la autoridad a quien reporta la auditoría interna, tienen un interés compartido en obtener un servicio de auditoría interna eficiente, parten de premisas distintas y en cierto sentido opuestas. Esto es, el director ejecutivo de auditoría interna procurará brindar a la organización la mayor cobertura de auditoría y de riesgo que esté a su alcance, en tanto que el comité de auditoría u organismo similar procurará obtener una cobertura de auditoría razonable al menor costo que le sea posible obtener. En este punto enfrentamos el dilema central, que es cómo estimar recursos para algo que no se conoce y que quizá ni siquiera exista, como es un departamento de auditoría interna, que puede ser preexistente pero que el nuevo director desconoce, o que puede ser enteramente nuevo. Si bien esto es cierto, no se parte absolutamente de cero porque existe una industria donde hay organizaciones similares y en función de determinadas variables que son típicamente la cantidad de personal, los ingresos, los activos que maneja la organización y los costos de otras funciones de aseguramiento, sí se puede hacer una estimación inicial y razonable de cuál debiera ser el costo de un departamento de auditoría interna. Es muy importante que el nuevo director de auditoría interna sea un miembro activo en la profesión porque la información con la que necesitará contar para poder dimensionar los recursos de auditoría interna del departamento que acaba de asumir están disponibles en el mercado y no necesariamente en forma pública. Esto es, deberá saber qué otras empresas actúan en la industria
¿Qué cantidad de auditores internos disponen en relación con el personal total? Un indicador usual es que en organizaciones de gran complejidad como las informáticas se tiene alrededor de un auditor cada 100 personas, mientras que en industrias más simples puede ser un auditor cada 1000 personas. Y otras variables también importantes como el volumen monetario, tanto de las ventas de la operación como de los activos de que dispone la organización. Considerando un mix entre esas tres variables, se puede perfilar la cantidad de personal y los recursos económicos que debe invertir la organización en su nuevo departamento de auditoría interna. Hay algunas otras consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista del director de auditoría interna. Una de ellas es la rotación del universo de auditoría, esto es la relación entre el tiempo disponible por año y el tiempo total que insume cubrir todas las auditorías. Esta relación debiera estar alrededor de 2 o 3 años y no más allá. También hay que considerar los tiempos no productivos, como las labores de consultoría que se requieren, la capacitación y otros tiempos. Es decir, un nuevo auditor no tiene un 100% de su tiempo productivo, sino que difícilmente ocupe más allá del 80%. Finalmente, hay que considerar la contratación de personal externo en algunas circunstancias donde ante un débil control interno existan considerables ahorros directos provenientes de las tareas de auditoría interna. Y si estos ahorros son sustanciales, el Departamento de Auditoría Interna debe contar con recursos adicionales en la medida que los ahorros obtenidos continúen siendo superiores a los costos de ese personal incremental temporal. Ya en un segundo año de actuación, se puede refinar la información de mercado de auditoría interna participando en el llamado GAIN, Global Audit Information Network, Red Global de Auditoría Interna, herramienta que por un mínimo costo ofrece el IA, donde las organizaciones dan a conocer determinada información y se les devuelve por un mínimo costo información comparativa del mercado mucho más detallada que la mencionada al inicio de esta presentación, referida por ejemplo a porcentaje de personal profesional y certificado con que cuentan empresas comparables, cantidad de informes por auditor, etc. Esta encuesta permite ir refinando la gestión de auditoría interna para abordar como objetivos de los siguientes años de actuación la mejora de aquellas variables que no están resultando bien en comparación con otras auditorías internas de la industria. Como conclusión, debemos decir que el establecimiento de los recursos de auditoría interna, tanto en sus aspectos materiales como de recursos humanos, no deben ser una puja de poder entre una dirección todopoderosa y un director de auditoría interna temeroso, sino que deben ser una discusión y negociación profesional y colaborativa donde tanto la dirección quede conforme respecto que su inversión en un departamento de auditoría interna está siendo eficientemente administrada, como el director ejecutivo de auditoría sepa también que los recursos que le están siendo confiados son razonables en función de parámetros establecidos por la industria. Adicionalmente, GAIN permite una mejora continua para establecer objetivos y mejorar los aspectos de calidad de servicio de la auditoría interna a lo largo del tiempo.
Espero que les haya gustado la presentación y estamos abiertos para consultas sobre el tema.